porque acuérdense, es universalizable. Todo el mundo debe cumplir eso. Entonces, les digo, ustedes no aceptan, no deberían aceptar regalos entonces. O más bien, este ejemplo es pertinente de cierto ámbito social, específicamente el ámbito laboral. Ahí sí, ahí sí, en ese ámbito, esa norma sí es universalizable, ¿verdad? Hay que decirlo también. Pero no me van a decir ustedes que en su cumpleaños van a decir, ay, no, no me den regalos, por favor. No, ¿verdad? Eh, porque estamos hablando de otro ámbito a nivel social, ¿verdad? Por eso señalábamos los ámbitos en la sesión anterior también. Están esos tres ámbitos: social, el personal, que es más íntimo, ya te doy la palabra, César, que tiene que ver con la interioridad o el interior o las personas como individuos, pero también el ámbito laboral. Ese es el tercero. En el ámbito laboral, ese se aplica. Y en ese ámbito, este sí es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Bien, gracias, Gabriela. César, díganos. Yo tengo una, pero si está incorrecta, se me indica. Podría ser, digamos, cuando las personas ingresan a X lugares, entonces en las normas, el establecimiento puede poner de que no permite el ingreso de personas que ingresen, digamos, armadas, digamos, y portan armas, lo que se formula negativamente, digo yo que es una universal, digamos, y también se puede aplicar de manera imparcial, digamos, para todos. Y también, digamos, es Mm, razonable porque está ujú, justificada. ¿Por qué? ujú. Ok, ok. Gracias por el ejemplo, César. Analicemos esta norma. No se permite el ingreso de armas. Estamos hablando aquí también de ciertos lugares, aquí ya no de ámbitos, sino de ciertos lugares en donde esto está prohibido, ciertos lugares en donde esta regla aplica. Y a ver, ¿será 100% reversible esta norma? Ya que en estos lugares, generalmente, donde no se aceptan armas, hay vigilantes que portan armas. Ahí no aplica la reversibilidad. ¿Por qué? Porque a mí no se me está permitiendo, pero al personal de seguridad sí. Y no es que lo estemos cuestionando, ¿verdad? Sino que, a ver, así es como están establecidas esas normas, ese tipo de normas, podemos decir, es norma de seguridad en la sociedad. Entonces, eh, no cabe del todo esta como norma moral, César. Pero gracias por el ejemplo. Nos dice Ashley en el chat, ya te doy la palabra, Francisco. Respetar a los demás. A ver, aquí, Ashley, atención, ¿verdad? Esto nos sirve como ejercicio para la evaluación, se los prometo. ¿Por qué esto no aplica de entrada, Ashley? No está formulada de manera negativa. Ojo con esto, ¿verdad? Eh, Francisco, díganos. Hola, no sé si se me escucha. Sí ¿Me se escucha escucha. bien? Sí. Ok, creo que una norma podría ser no botar basura eh, en las calles, por ejemplo. No Ujú. botar basura o no ensuciar los lugares públicos. Sí, ¿verdad? Esta sí. No botar basura. A ver, podemos decir, ay, pero es que me está diciendo lugares públicos. Ok. Y yo en la casa puedo hacer lo que yo quiera. Sí, pero el ideal, ¿verdad? Sería que sí, tampoco, si estamos en la casa, tampoco dejemos la basura en cualquier lugar, ¿verdad? Deme un momento, por favor. Entonces, este sí puede aplicar,
¿verdad? Porque es universal, no es que a unos se les permite y a otros no, ¿verdad? No aplica para todos, por ejemplo. Es racionalizable, en el sentido de que puedo dar razones por las cuales eso no se debe hacer, bien conocidas por todas, por todos, ¿verdad? Por la contaminación, porque eso se ve feo, porque es de mala educación, porque se acumula basura en las alcantarillas y cuando llueve esto se vuelve un caos, por el drenaje, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ese sí parece un muy buen ejemplo. Gracias, Francisco. Dicen en el chat, Kenia, yo diría algo como un dicho, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ok. Pero en caso de ser negativo, ahí le señala muy bien que caemos en la cuenta Kenia. En el caso de ser negativo, solo se cambia la perspectiva. No trates a los demás como no te gustaría ser tratado a ti. Y esto les hago la pregunta, ¿aplica para todos? ¿Aplica en cualquier lugar? ¿Es reversible? De hecho, Kenia nos comparte esta que se le llama en ética la regla de oro, la regla de oro en ética, propuesta por uno de los filósofos más emblemáticos de la historia, por Immanuel Kant, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes aquí, Kenia ha propuesto el ejemplo por excelencia, ¿verdad? La regla de oro kantiana. Así que muy bien. Entonces, vayamos pensando también, ¿verdad? En que normas seguimos, aplicamos hasta cierto punto, e imponemos o se nos imponen también en la sociedad, norma moral. Y también diferenciarla de otro tipo de normas. Y ojo, de nuevo, este ejercicio nos sirve para identificar y diferenciar. Esta sí es norma moral, esta no. Esta sí, esta no. Entonces, eso. Bien, buen ejercicio, buenos ejemplos. ¿Qué más se nos dice? La ética tiene estas dos características. Tiene un origen social. Ya hacíamos alusión a esto, ¿verdad? A que es propia del ser humano, sí, pero a raíz de su convivencia o de su vivir con otros, ¿verdad? Desde el que el ser humano empezó, bueno, se hizo sedentario, ¿verdad? Y empezó a eh, asentarse o a hacer asentamientos en pues, diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Y en el lenguaje de ese momento, que es, nunca mejor dicho, bastante primitivo, ¿verdad? Se empezaron a establecer normas, ¿verdad? Y ahí me imagino que a palos se entendían, a puros gruñidos y mugidos, pero pues sí, de alguna manera me imagino que se daban a entender, por ejemplo, esos conceptos. Son bien interesantes las reflexiones acerca de ese tipo de lenguaje de comunicación primitiva, ¿verdad? Cómo la primera persona le dio a entender, Homo sapiens, ¿verdad? A la otra, esto es mío, ¿verdad? Concepto de propiedad privada, por ejemplo. Eso es mío, no lo toques, es mío, no es de nadie más. Así como mugidos, gruñidos, imagínese usted. Entonces ahí se establece eso, un límite y una prohibición también, ¿verdad? Eh, que luego pudo haber surgido esta de eh, no, no tocar el fuego, por ejemplo, no salir de este recinto, ¿verdad? Que hemos hecho esta cueva por la noche, por los depredadores, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces tiene un origen social. La ética también es situada. A mí me gusta resaltar esto siempre porque esto explica
Porque muchas veces hemos escuchado estas frases de, es que la ética de tal, o por ejemplo, la ética empresarial, ¿verdad? O la ética kantiana, o eh, la ética de fulanito de tal. O en otros niveles también, es que la ética de nuestra sociedad o la ética de tal empresa, la ética de tal organización, la ética de tal institución. ¿Por qué? Porque esta es situada, ¿verdad? Es decir, sí, se manejan diferentes éticas en diferentes lugares. Esto explica, por tanto, por qué para nosotros cierto tipo de cosas, ¿verdad? Normas, situaciones, comportamientos son aceptables y en otros países no. ¿Por qué? Porque nuestra ética es una y la ética de esos lugares, ese lugar es otra, ¿verdad? Las personas que han ido a otros países se pueden dar cuenta, ¿verdad? De manera que vivencial esto, en donde hay ciertos comportamientos que son aceptables. Y a ver, demos ejemplos concretos también. eh, Ciertos animales que es aceptable de consumirse en otras partes, ¿verdad? Y aquí no. Ay, estoy pensando es que hasta en pincho los hacen, ¿verdad? Yo no podría. Y me imagino que ustedes ya los han visto en redes sociales también. eh, los grillos asados, o cómo se les llama a los grillos en otro país, chapulines, creo. Saltamontes. Saltamontes, sí, pero tienen otro nombre. No sé si chapulines, bueno, no recuerdo cómo. Sí, hasta asados lo hacen, ¿verdad? Y ay, qué rico, dicen, crocante. Es algo que yo, por ejemplo, no haría, no estoy de acuerdo con eso, no sé si ustedes, ¿verdad? Pero allá o en otras partes, ¿verdad? Esto es lo común, la norma o lo aceptable, ¿verdad? Igual, cierto tipo de vestimentas son aceptables en ciertos lugares y en otros no. Entonces se aplica a nivel que universal, pongámoslo así, ¿verdad? De diferentes sociedades, países, culturas, a nivel institucional, es decir, en nuestro mismo eh, país, ¿verdad? Cierta vestimenta es aceptable. A ver, en la playa, por ejemplo, hay una etiqueta de vestimenta, ¿verdad? Si vas relajado, si mostras piel, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí eso no es motivo de eh, una sanción así súper estricta, por ejemplo. Ahora, si vamos a presentarnos a trabajar ahí sí es diferente, ¿verdad? Ese tipo de vestimenta, pues no es aceptable, por ejemplo. Se maneja una ética en una área, otra en otra. Entonces, eso para señalar estas características de la ética. Y aquí nos adentramos también en aspectos teóricos de eh, la discusión ética, ¿verdad? Dice Cristian en el chat, por ejemplo, al descalzarse los pies al entrar a la casa. Es cierto, esto es muy común en Corea del Sur, por ejemplo, ¿verdad? Si no mal recuerdo, en Japón también. O esto de saludar, ¿verdad? De inclinándose, por ejemplo. Aquí es poco común eso. O quitarse los zapatos al nomás entrar. Creo que esto, para bien, opinión personal, ¿verdad? Esto se va ampliando un poco más, pero si no es parte de nuestra cultura como en estos países, por ejemplo, ¿verdad? Diga, Gabriela. Disculpe, licenciada, no sé muy bien, pero no entendí del todo el por qué la ética es situada. ¿Se refiere a los contextos en los que se aplica? Sí,
al contexto, al lugar, ¿verdad? Cuando algo es situado, es que estamos diciendo, es que esto pertenece a este lugar físico, ¿verdad? Entonces decíamos, tanto a nivel de mundo, ¿verdad? Tenemos nuestro país, vamos a decir, por este lado del mundo, ¿verdad? Y un país a este otro lado del mundo maneja por estar situado en lugares radicalmente distintos, manejan éticas diferentes. Incluso en un mismo territorio nacional, en un país, en una institución se maneja una ética porque está situado físicamente ahí, ¿verdad? En el trabajo. Ahora, si se trabaja en la playa, pues ahí es donde se dice también, ojo para que lo tengamos en cuenta, y por eso es que tengo mucho cuidado en hacer generalizaciones, ¿verdad? Por eso es que digo, generalmente, ¿verdad? Casi siempre, y no tiendo a decir como siempre, ¿verdad? Y todo el mundo, no. ¿Por qué? Porque este es otro supuesto en ética, que es el de, en ética siempre hay excepciones, siempre. Entonces, si yo doy un ejemplo, por ejemplo, miren, no sé qué, no sé cuál, y usted dice, ay, pero es que esto, si alguien hace esto y eso, entonces ya no. Sí, es válido, ¿verdad? Porque en ética siempre hay excepciones. Bueno, entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, Gabriela, es porque se ubica, ¿verdad? Físicamente en los lugares de los cuales estamos hablando. Entonces, eso. Gracias. Bueno, a ti por la pregunta. Decíamos, entonces nos eh, adentramos ahora con esta otra discusión conceptual acerca de la diferencia entre ética y moral, ¿verdad? Ay, me decían en el chat también, eh, Cristian también creo, por mí el culón se come tostada en el nororiente colombiano. Ay, por ejemplo, imagínense. Ay, no, yo no sé si por la experiencia lo haría, ¿verdad? No, no sé. Ya en el lugar, ya en el contexto de la ética que se maneje ahí, no sé. Tal vez sí, tal vez no, no me atrevo a decir del todo mi decisión final. Dice, se puede decir que la ética que se aplique depende del tipo de influencia. Por ejemplo, la occidental está más marcada por el cristianismo y la oriental más marcada por el budismo. Así mismo, ¿verdad? Tiene que ver de nuevo con el lugar y con otros aspectos que decíamos. La cultura a nivel general, pero también a nivel ¿qué? De interioridad, decíamos, de el individuo. Ojo, bueno, es que quizás esto sí me faltó eh, mencionar también. Por la diversidad de experiencias que cada uno de nosotros ha tenido a lo largo de su vida, podemos decir, cada uno de nosotros maneja o tiene su propia ética también. Ahora, que, por ejemplo, por ser parte de la misma cultura, coincidimos en muchas cosas, sí, ¿verdad? Que podemos tener una gran cantidad de principios que converjan, sí, ¿verdad? Pero eso también explica por qué muchas veces, a pesar de pertenecer a la misma cultura, disentimos en opinión o tenemos opiniones diferentes. Y una persona ve cierta situación, cierta decisión de manera positiva, está de acuerdo con ella, ¿no? Y eso explica también por qué otras personas no estamos de acuerdo con eso. También es que eso se da, si se van fijando, les voy dando ejemplos para ver cómo las dimensiones en que esto ocurre,
¿verdad? Desde lo más pequeño, desde lo más micro hasta lo más macro, ¿verdad? Esto aplica en ese sentido también. Gracias por el señalamiento, Cristian. Entonces, decíamos, como estamos estudiando ética, ¿verdad? Tenemos que empezar a ser conscientes y utilizar desde ya los conceptos de manera diferenciada. No voy a ser tan estricta, ¿verdad? No les voy a decir, ay, ¿usted qué está hablando de ética o de moral? No, pero al menos que sepamos, ¿verdad? Esta diferencia conceptual, porque si se fijan, incluso el autor lo dice en el libro, he estado utilizando indistintamente, incluso como sinónimos, estos dos conceptos, el de ética y el de moral. Y ojo, a nivel de lenguaje común, esto es válido y esto va a seguir siendo válido, ¿verdad? Porque generalmente sabemos de esta distinción solo cuando estudiamos, ¿verdad? Este tipo de cursos que tienen que ver con la ética. Porque en otra parte, pues, distinguir eso no nos sirve de mucho. Pero a partir de ahora, anoten, sí hay diferencia conceptual, ¿verdad? Ética, conceptualmente hablando, es diferente a la moral. ¿Por qué? Porque ética hace referencia, ojo, es que también hay una justificación etimológica, fíjense, de por qué se utilizan estos muchas veces, no solo en la vida cotidiana, incluso en ámbitos académicos, ¿verdad? Se cae en esto, en utilizar estos dos términos como sinónimos de ética y moral. Y les decía, tiene justificación etimológica porque si nos referimos a de dónde viene la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? El origen de la palabra ética viene del griego ethos o éticos, ¿verdad? A su vez también del latín ethicus, que se traduce como costumbre. Por el mismo lado, moral viene del latín moris o moralis también, que se traduce como costumbre. Entonces, si queremos fundamentar esto etimológicamente, pues esta es la razón, ¿verdad? De que se traducen de manera igual y por eso incluso altos niveles académicos se pueden llegar a utilizar como sinónimos, ¿no? Porque significan lo mismo en otras palabras. Sin embargo, ya es aceptada esta distinción ya de manera más de elaboración teórica, ¿verdad? Cuando se hace esta taxonomía de las disciplinas de la filosofía, por ejemplo, ya se dice, no, miren, pongámonos en orden, ¿verdad? Distingamos qué es una, qué es la otra. Entonces se nos dice, vale, ética es esta disciplina derivada de la filosofía, ¿verdad? Es este saber o esta, la cual se dedica al estudio, ¿verdad? Es, por tanto, conocimiento teórico de estos problemas que se nos mencionan acá, ¿verdad? De las acciones humanas, de lo que se considera como correcto e incorrecto, de lo bueno y lo malo, de la moral, ojo, el buen vivir, concepto importante en ética, la virtud, ¿verdad? La felicidad, el deber, concepto importante también, etc. También se le conoce como la ciencia de las costumbres o del comportamiento moral. Eso sería la ética.
por tanto, ¿verdad? Y como ya se hacía alusión en la definición de ética, la moral hace referencia a otra cosa, ¿no? Teóricamente hablando. Hace referencia la moral a ese conjunto de comportamientos, normas y valores que rigen en un determinado momento una sociedad. Entonces, dándole sentido a esos dos conceptos, si la ética es ese estudio, ¿no? Es la que estudia, la que reflexiona, la que analiza, la que hace esta elaboración teórica. Y se nos pregunta, bueno, ¿y sobre qué hace reflexión la ética? ¿Qué es lo que estudia? Entonces, la respuesta a esto es la moral. Entonces, el objeto de estudio de la ética es la moral. ¿Qué es la moral? Es este conjunto de comportamientos, normas. Aquí van, en moral, van lo que comentábamos anteriormente. Las normas, valores que rigen a una sociedad. Entonces es como a los acuerdos que llegamos, ¿verdad? Si como sociedad llegamos a un acuerdo, ahorita, ¿qué acuerdo podría ser? Un acuerdo. Toda su carrera, no sé si hay personas que lleven su carrera 100% virtual, pero voy a suponer que no, que hay personas que, porque habemos muchos acá, voy a suponer que hay personas que la llevan semi o, bueno, sí, semi, ¿verdad? Semipresencial. Entonces, si llegamos a decir ahorita, establecemos un acuerdo universal y decimos, toda carrera, ¿verdad? A partir de ahora, empresariales es 100% virtual. Esa es una norma, ¿verdad? Llegamos a este acuerdo. Esta va a formar parte de la moral, ¿verdad? Entra acá en este conjunto de normas que rige la sociedad, etc. Está el conjunto. ¿Y qué función tiene la ética acá? De acuerdo con esta definición de la cual estamos hablando, porque hay otra definición, ¿verdad? Si se sienten ahorita, bueno, es que antes que estábamos hablando de no sé qué, es válida la duda, ¿verdad? La vamos a aclarar la próxima clase, no se preocupen. Entonces, la moral es este conjunto de normas, valores, etc. La ética viene a ser la que estudia esto, ¿verdad? La que se abstrae y analiza, reflexiona. La ética haría reflexión de esta norma, por ejemplo. Se haría ese cuestionamiento. ¿Por qué llegamos a este acuerdo? ¿Qué tiene esto de positivo? ¿Qué tiene de negativo? ¿A quién beneficia esto? ¿Por qué debemos aceptarla? ¿Quiénes llegaron a ese acuerdo? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Entonces la ética es esa preguntona, ¿verdad? Que incomodaría a ciertos grupos. Porque precisamente cuestionaría, ¿verdad? Y acuérdense de la actitud que adopta la ética de la filosofía también. Asombro. ¿Y esto de dónde salió? ¿Verdad? Pregunta, ¿esto por qué? Crítica, ¿verdad? Indagar, ¿con base en qué usted está proponiendo eso? ¿Verdad? Y después reflexión fundamentada. Yo opino que eso está bien, por esto, y esto, por tanto estoy de acuerdo. Yo opino que esto está mal, por esto, y esto, por tanto no estoy de acuerdo. Entonces, así es como funciona también aplicando la filosofía en la reflexión ética. Entonces, esta es la distinción, por tanto, que tenemos que tener presente
sobre todo teóricamente, a partir de ahora, ¿verdad? Por si en dado caso se nos pregunta acerca de esto en cierta evaluación parcial. Eso. Esto está desarrollado, ¿verdad? Un poco más detallado y ejemplificado, por supuesto, en el libro de cátedra para que lo consulte. Yo creo que todavía estamos en las páginas que habíamos indicado, ¿verdad? Déjenme confirmar. Sí, todavía. Pero si pueden ir adelantando, ¿verdad? Háganlo. ¿A dónde nos habíamos quedado? Creo que de la 16 a la 20. Si pueden ir adelantando de la 20 a la 42, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Sería bueno, porque eso les va a servir también para la elaboración de la tarea, ¿no? Entonces, eso. Dice Cristian, ¿puedo resumir la ética como la ciencia que pregunta por las normas, la moral, como la que propone, como la que pone las condiciones para determinar qué es bueno y lo malo? Es la que pone las condiciones teóricas, sí, ¿verdad? De qué es lo que está bien para esta sociedad o para esta institución o para esta persona, ¿verdad? Sí, eso sí. Gracias. Dice Adriana, ¿las diapositivas de la clase se encuentran en Moodle? No, esas las voy a compartir porque es que las voy modificando de acuerdo a los contenidos que vamos desarrollando. Las comparto antes del primer examen parcial. Entonces, por si gustan de tomar capturas, pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, por tanto, también de anotarse en alguno de los grupos para la primera tarea grupal de la próxima semana. Ya vi que se van anotando más. Qué bien, qué bien. Vale, entonces les queda eso pendiente para los que no lo han hecho. ¿Ok? Yo me quedo hasta aquí. Nos vemos, por tanto, el viernes. Cuídense.